Bueno, como lo había anunciado, ya tenemos la presencia del señor ministro de Cultura, con quien vamos a hablar sobre cuáles van a ser las expectativas de la cultura y cuál va a ser la planificación en este último tiempo del régimen, considerando que han pasado 9 ministros de Cultura. No voy a hablar del pasado, pero sí del presente y las bases que se pueden sentar. Señor ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. 9 ministros de Cultura casi en 10 años, es complicado poder ejercer una política pública y poder desarrollar el sector de la cultura. Bueno, no voy a hablar del pasado, como le digo, quiero hablar de la ley, porque muchas personas me han llamado y me dicen, ¿qué es de la ley? ¿Qué es de la ley de cultura? Por eso dije, parece el tesoro escondido de Atahualpa. Usted, desde que se posicionó, dijo, voy a socializar la ley de cultura. Sí. ¿Qué trae de nuevo esa ley que nadie la conoce? Bueno, o por lo menos gran parte de la sociedad. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, pero la ley de cultura ya está colgada en el portal web de la Asamblea Nacional, ya está lista para el segundo debate y una de las primeras cosas que hice fue reunirme con la presidenta de la Asamblea, reunirme con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la propia Asamblea para ya quedar de acuerdo en que la ley tiene que salir, la ley tiene que ser socializada, el proyecto que está para segundo debate. Creo que es muy importante, en este momento todos los actores culturales pueden ya consultar cuál es el documento sobre el que va a debatir en segunda la Asamblea Nacional para ya sancionar la ley. Pero en segundo debate los actores pueden proponer cambios, sugerencias, inclusiones o ya no. Bueno, hay un proceso de socialización que tiene que hacerlo la Asamblea, ¿no? Y en ese proceso pues la gente opina, los propios asambleístas pueden introducir modificaciones y creo que básicamente lo importante en este momento es que tenemos un documento cierto sobre el cual debatir, porque hace tiempo había borradores, versiones, aportes de uno, de otro lado y entonces se confundían con el documento como tal. Hoy día existe el documento que se va a debatir en segunda en la Asamblea Nacional es el que está colgado en la página de la Asamblea. Exactamente. Ahora, lo importante de esta ley es que, por ejemplo, tiene definiciones de principio que son muy buenas, muy novedosas en términos de consideraciones amplias para el Sistema Nacional de Cultura. Tiene un capítulo dedicado al fomento de la cultura, al fomento de las artes y de las letras, y del cine también. Tiene un par de artículos muy importantes. ¿Cuáles? Ese par de artículos son los que son la base legal que permiten a la seguridad social ecuatoriana un sistema particular y flexible que puede ser el sistema para los artistas y gestores culturales. Estamos de afiliación de la seguridad social. Exactamente, eso es muy importante, es muy novedoso, el que los actores culturales, considerando la naturaleza de su trabajo, los actores culturales, muchos de ellos, los gestores culturales, no tienen un trabajo fijo, no es que son empleados que el patrono les descuenta, etcétera. No. Acá estos actores, hay épocas en que trabajan, hay épocas en que no trabajan, pero tiene que haber un sistema de seguridad flexible que les permita gozar al final de su carrera, pues de una jubilación adecuada como todo ecuatoriano. Entonces, esos son dos artículos que son la base legal para que el Seguro Social tenga. Que tiene que ver con el aseguramiento. Sí, señor. Ahora, pero así mismo, como el señor ministro de Cultura dice, hay momentos que se trabaja, hay momentos que no se trabaja, porque lamentablemente el mundo de la cultura es así. ¿Cómo apoyar el desarrollo de la cultura en el país a través de financiamientos, ya sea para el desarrollo editorial, para el desarrollo de los autores, para los cines, para los documentales, etcétera? Hay dentro de la ley el capítulo de fomento de las artes, del fomento de las artes. Y eso también es importante porque señala distintas fuentes de financiamiento y señala ya el fomento de las artes como uno de los deberes del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero al mismo tiempo como uno de los derechos que tienen los actores y los gestores culturales. Entonces es muy importante que ya quede establecido en la ley el sistema de fomento de las artes, ¿no? De igual manera, en la ley
Por ejemplo, se redefine todo lo que tiene que ver con la relación Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Partiendo de algo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio es un ministerio rector que genera políticas públicas en el ámbito de la cultura y el patrimonio. No es un ministerio ejecutor, no es un ministerio que tiene que ejecutar los actos que les corresponden a los actores culturales. Claro. Y eso queda muy bien establecido en la ley. Pero es el hacedor de política pública que es fundamental. Exactamente. Entonces, tendrán que ser otros, los propios actores culturales, los propios gestores, la Casa de la Cultura como una institución motivadora para que los actores y gestores culturales participen. Pero las casas de la cultura hay que modernizarlas también. Pero por supuesto, es importante entender algo. Hoy la Casa de la Cultura tiene algunos problemas. Un problema es su desarrollo desigual e injusto en términos de la repartición de los recursos, ¿no? Una cosa es la matriz, como se llama, y otra cosa son los núcleos provinciales. Por ejemplo, en la matriz que queda en Quito, pues tiene todas las butacas teatrales que pueda tener en la ciudad. Ya tiene más de 5.000 butacas en un solo espacio. En cambio, por ejemplo, sedes como la de, no sé, la de Puerto Viejo, o la de Manaví, o la de Esmeraldas, hay casas de la cultura que no tienen ni siquiera sede. Entonces, en la ley se busca un reparto equitativo del presupuesto. Se señala cuáles son los elementos que permiten acceder al presupuesto bajo el principio de la equidad y de corrección de las inequidades que hasta el momento se han dado en el sistema. Okay. Eso es muy importante. Y al mismo tiempo es muy importante que el Ministerio de Cultura participe dentro de los directorios de las casas de la cultura en la medida en que tiene que haber una relación en el Sistema Nacional de Cultura. No puede haber autarquías. Lo que tiene que haber es una relación. Con la independencia del caso, pues la Casa de la Cultura tiene la autonomía para elegir sus autoridades, para desarrollar sus planes. Y hoy día en la ley está presentada como una casa de 24 núcleos provinciales más una sede nacional. Para poder articular incluso sí, exactamente. La implementación de la política pública. Y una sede nacional que tiene las competencias de seguimiento, de evaluación y de coordinación de las sedes provinciales. Vamos a lo siguiente. Hablamos hace un momento del fomento de la cultura, del tema del apoyo financiero, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo poder hacer sostenible ese fomento a las iniciativas de los gestores culturales a efectos de garantizar la sostenibilidad en el horizonte de tiempo? Porque la ley puede decir esto se va a financiar así, asado, etcétera, etcétera, pero el tema es que cuando hay una coyuntura complicada en términos de liquidez, ese fomento puede desaparecer o por lo menos suspenderse en el tiempo. Sí, bueno, todos los sectores tienen ese apremio, ¿no? Todos los sectores tienen esa duda siempre. Dice, hay una ley sobre tal cosa, bueno, ¿cómo se va a financiar? Bueno, acá el financiamiento está señalado por el propio presupuesto, por los aportes internacionales, por el 5% de las utilidades anuales del Banco del Estado. Está señalado por una recaudación de las tasas de espectáculos públicos de los GATS. Es decir, hay unas fuentes de financiamiento que permiten financiar el sistema como tal. Pero el financiamiento siempre depende de la política pública y siempre depende del programa, de las definiciones de un gobierno. Creo que en cómo se reparte el presupuesto, se mide la correlación de fuerzas, se dice. Entonces, también deberíamos aplicar el principio de equidad. Bueno, el principio de equidad, por ejemplo, está establecido en la Ley de Cultura y está establecido, por ejemplo, para la redistribución del presupuesto de la Casa de la Cultura, ¿no? Que es muy importante. Pero otra cosa que es importante dentro de la Ley de Cultura es todo lo que tiene que ver con el tema patrimonial,
¿no? Todo lo que tiene que ver con el subsistema de memoria social y patrimonio. Queda fortalecido el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es una instancia que tiene una especialidad en el Ecuador, única en el mantenimiento de nuestro patrimonio, pero quedan establecidas también lo que son las competencias de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen la competencia de gestionar el patrimonio. Tienen que gestionar el patrimonio, tienen que hacerse cargo, pero siempre con el acompañamiento, con la definición de las políticas y el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Patrimonio. Y esto tiene que ver con nuestra identidad. Y a propósito, ya que entramos a ese tema, usted visitó la provincia de Manabí luego de esta lamentable tragedia. ¿Cuál es la estrategia a partir del organismo rector, Ministerio de Cultura, para rescatar ese patrimonio cultural de la provincia de Manabí? Bueno, en la provincia de Manabí hay 255 bienes patrimoniales afectados, de más o menos 370 a nivel nacional. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? En este momento se está haciendo, ya redefiniendo el costeo. Ya se entregó el costeo para que la Secretaría de la Reconstrucción pueda ponerlo dentro de los planes de reconstrucción. Pero sobre todo se ha entregado a cada uno de los GATS municipales de Manabí un mapa de los bienes patrimoniales, un plano de los bienes patrimoniales afectados, georreferenciados. Y yo he hablado con algunos de los alcaldes de Manabí, con el alcalde de Bahía, con el alcalde de Pedernales, con el de Puerto Viejo, Rocafuerte, Montecristi, y se les ha enviado a todos, señalándoles lo siguiente: en términos patrimoniales se debe proceder de otra manera frente a los bienes afectados. No es que se ve un bien que está ahí medio mal y ya hay que derrocarlo, no, hay que pensar en la memoria de la ciudad, en la memoria de la provincia, y entonces hay que buscar todas las maneras de que ese bien patrimonial sea conservado hasta el final. Si ya no se puede, pues no se puede, pero hay que mantener esa memoria. Nosotros hemos hecho ese trabajo se lo ha hecho desde la Subsecretaría de Patrimonio con su subsecretario Joaquín Moscoso, un excelente funcionario del Ministerio, y desde el INPC, con Lucía Chiriboga, la directora del INPC, es decir, un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Patrimonio, como el organismo especializado, la subsecretaría como la gestora de las políticas. Ahí estamos trabajando en conjunto de esa manera. Entonces, en este momento ya tenemos la georreferenciación de los bienes patrimoniales afectados, entregado a los alcaldes, que son los gestores del patrimonio. Tenemos el costeo que se ha hecho, que está entregado a la Secretaría de la Reconstrucción. Y, por ejemplo, ya hay intervenciones directas del Ministerio, como recuperar el Museo de Manta y el Museo de Puerto Viejo, que tienen afectaciones menores. Entonces ya vamos a entrar en el proceso de reparación para que en 90 días ya pueda empezar a operar nuevamente esos dos museos. Señor Ministro, muchas gracias. Bueno, y lo felicito con este nuevo reto suyo de Ministro de Cultura. Ya fue Ministro de Educación, escritor por vocación, de una producción literaria bastante importante, y ahora Ministro de Cultura. ¿Su meta, señor Ministro, para este último año de gestión? Bueno, cosas muy concretas. Que quede la ley, que quede institucionalizado el programa de promoción del libro y de la lectura, que podamos realizar un primer y gran festival de artes vivas en Loja, y que el Ministerio quede institucionalizado y listo para las acciones que tendrá que desarrollar en el futuro. Gracias, señor Ministro. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Una pausa. Venimos con más información y noticias aquí en Ecuador TV.